el conocimiento médico desde la multidisciplina es precisamente eso. Pretende abrir la discusión de temas relevantes en salud desde la visión de los departamentos de nuestra Facultad de Medicina. Y para iniciar este ciclo, el Departamento de Salud Pública, en voz del doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, nos hablará del panorama epidemiológico de la enfermedad COVID-19 y de la subdivisión de investigación clínica y nuestro departamento de farmacología. La doctora Rosa María Wong nos hablará de los tratamientos disponibles para esta enfermedad pandémica. Así que, pues, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Le cedo el micrófono al doctor Domingo Francisco Javier Aguilar Medina, que nos dará una breve semblanza de nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias. Tendremos la conferencia, la ponencia magistral del doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez, con un máximo de 40 minutos, y después a la doctora Rosa María Wong Cheu con el mismo tiempo. Y posteriormente la serie de preguntas y respuestas. Entonces presento primero al doctor Carlos Alberto Pantoja Meléndez. Él es médico cirujano, egresado de esta universidad, médico de brigada de la Dirección de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, especialista en epidemiología de la Dirección General de Epidemiología, maestría en Ciencias Médicas por la UNAM, doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, profesor de Salud Pública en segundo año en la Facultad de Medicina, profesor de Atención de Brotes en la Facultad de Medicina y profesor de Toma de Decisiones en Salud Pública en posgrado de la UNAM. Es un gusto tenerte, doctor, un placer, qué bueno que sea esta colaboración y adelante. Muchas gracias, hijo, la verdad son muy amables ustedes. Les estoy compartiendo mi pantalla, no sé si la están viendo, ¿sí? Podemos empezar entonces. Bueno, me toca dar un panorama epidemiológico, sin embargo, al ser un foro más especializado, el panorama epidemiológico no es una descripción del evento. Quisiera empezar dando un histórico del evento porque es necesario dar este contexto desde el cual tomamos algunas visiones. Bueno, a principios del 2020, de finales del 2019 se sabía que algo estaba pasando en China. Sin embargo, ya a principios del 2020, la Organización Mundial de la Salud dijo, hay una variante del SARS que conocíamos hace unos años, pero ahora es una variante nueva que está provocando una cantidad de cuadros importantes y para fines prácticos es un nuevo padecimiento. Empezaron más o menos al mismo tiempo y con información muy de primera mano, generalmente de los grupos estos que hacen atención rápida, a generarse algunas informaciones que terminaron publicadas posteriormente, pero que nos hablaban de una circunstancia muy característica que tienen los padecimientos que van o que tienen potencial epidémico importante. Era una alta capacidad de contagio y una baja mortalidad. ¿Por qué es importante esto? Obviamente, ningún padecimiento que tenga gran capacidad de matar a las personas tiene capacidad de expandirse, termina destruyéndolas. Es el caso del ébola en algunas localidades, algunas poblaciones de África, aunque bueno, merece un análisis aparte, pero en la práctica todo padecimiento con alta capacidad de contagio que permita a las personas no tener una alta posibilidad de morir, aunque exista, vamos viendo que es algo que puede generar un evento importante. La confirmación del temor en la práctica, el cambio importante que nosotros observamos en el Departamento de Salud Pública, se da cuando este agente llega a Italia. En Europa, principalmente en Italia, que son los que le reportan, empiezan a darse cuenta que es suficiente los contactos habituales para que empiece a haber un desarrollo importante de problemas del sistema de salud. Tan así que terminan bloqueándose y terminan con estas escenas terribles que vimos en los hospitales en aquel momento.
En México tenemos, precisamente llegados de Europa, un grupo de personas que son las que aparentemente llegan con el virus, independientemente del tipo de personas, eran personas que venían de otro país y que aquí empiezan a generar nuestras propias dinámicas. Nosotros vimos a partir de ese momento una serie de intervenciones de manera genérica, impulsadas principalmente por el gobierno federal, en el que empezaban a prepararse para lo que ellos llamaron la posible pandemia más larga, o el doctor López-Gatell utilizaba el término de una larga pandemia. Esta pandemia tuvo que ver con la serie de actividades estas de lávate las manos, el estornudo de etiqueta y todo esto que ya conocen ustedes. Y digamos que de manera protagónica, entre comillas, empezó el gobierno federal vía una conferencia en las noches a darnos, digamos que el estatus de cómo empezaban a presentarse los eventos a nivel nacional. El punto la cúspide de este evento es la Jornada Nacional de Sana Distancia, que es cuando en realidad en México se establece un bloqueo. Y este posicionamiento que asume el gobierno federal de echar las líneas hacia el componente hospitalario y esperar en el componente hospitalario el golpe más importante. Entonces se reconvierten algunos hospitales con mayor o menor éxito, pero hay un esfuerzo importante por esperar en este caso a los pacientes que empezaban a complicarse. Fue posible observar que las medidas que adoptó la población tuvieron un efecto importante, al menos al principio. Uno de los efectos observados es la disminución de padecimientos que pueden controlarse a través de las medidas generales que se implementaron. Nosotros hicimos el análisis del caso de las diarreas. Y lo que escuchamos como un aplanamiento de la curva. Voy a intentar hablar de esto, porque para el Departamento de Salud Pública esto es algo medular. El comportamiento de la epidemia en la forma en la que llegó esta primera ola que les presenté, la primera ola de las personas que venían de otro país y la dinámica que empezó, decía más o menos que nosotros íbamos a tener picos muy altos en el número de casos. Y una vez que se iniciaron las actividades de bloqueo, nosotros veíamos que ese pronóstico se modificaba. Empezamos a ver en ese entonces una gran cantidad de predicciones, modelos matemáticos, modelos que intentaban decirnos por dónde iba a caminar la pandemia, ¿no? De varios lugares, estos son del norte del país, algunos de ellos, estos son los de la Facultad de Medicina, de algunos compañeros que hicieron. El CONACYT, a través del gobierno federal, presentó los suyos. La UNAM y sus equipos especializados presentaron sus modelos, sin embargo, no fueron muy exactos. De hecho, algunos se tenían que corregir diariamente, entonces dejaban de ser un modelo. ¿Por qué es importante? Vamos a ver en el contexto futuro que esto de el intentar determinar cómo se van a presentar los eventos es para la gente del Departamento de Salud Pública, que fue nuestro caso, algo trascendente, porque es lo que nos permite medir el tamaño de los esfuerzos que hubieran sido, al menos desde el punto de vista académico, teóricamente necesarios, y calcular el tamaño el impacto que iban a tener, y así como su trascendencia. No todos los modelos fallaron. Hubo uno que publicó el Departamento de Salud Pública de la primera ola, que fue así como lo están viendo. Esta, en azul, es la predicción, y en amarillo, el cómo se comportó. Es decir, algunas áreas de la facultad, específicamente el Departamento de Salud Pública, predijeron más o menos
más o menos, con mucha precisión, cómo iba a comportarse. Y lo que se vio desde el principio es que íbamos a tener un largo periodo de ascenso para después tener, digamos, eventos que iban a magnificar el problema. El peor momento lo vivimos a finales del 2020, principios del 2021, que es cuando, aparte del número de personas que tuvieron que ser hospitalizadas, vimos esta situación de tanques de oxígeno que faltaban, servicios que no estaban operando, etcétera. Es decir, este momento de la pandemia es, yo creo, que el más oscuro, al menos el más doloroso. Fíjense, en diciembre ya tenían una alta ocupación los hospitales. Pongo el caso de la Ciudad de México, que fue uno de los que siguió más puntualmente por parte del departamento, y se hicieron una buena cantidad de esfuerzos. Pongo esta gráfica, es del 20 de noviembre, porque aquí predecían una forma de comportamiento que nunca pudieron predecir en ese momento, y resultó en lo que nosotros vimos en ese año. Es decir, hubo un buen intento por intentar determinar cómo prepararse, al menos teóricamente, para un evento. Sin embargo, a finales del 2020, principios del 2021, apareció una esperanza en el horizonte para términos epidemiológicos, pues importante, porque era la aparición de una vacuna. A partir de ahí, con ires y venires, detalles, no detalles, pero la vacunación ha sido algo que se ha ejecutado en México desde ese periodo de tiempo. Los profesores, el personal escolar, fuimos uno de los grupos que inicialmente tuvieron acceso a esta vacuna, pero uno de los ejemplos más importantes que suceden en el mundo es lo que pasa en Israel. En Israel es un país en realidad pequeño, muy disciplinado, y donde hubo una vacunación masiva y un seguimiento. De hecho, sigue siendo público algunos de los datos que tienen, en el que nosotros vimos un descenso importante en el número de casos graves y de casos. Después ellos mismos dirían que tendría que ver más con el comportamiento de la ola que por el uso específico de las vacunas. Pero bueno, ese es algo que pasó. Sin embargo, en ese periodo de tiempo empezamos a ver otro escenario u otros escenarios que ya no nos terminaban de, digamos que aumentaban el grado de incertidumbre. Empezamos a ver variantes, y empezaron a determinarse por parte de algunas instituciones que la posibilidad de la contención de este padecimiento no iba a ser tan inmediata a la aparición de las vacunas, ¿no? Y que era muy difícil que alcanzáramos esto que conocieron como inmunidad, nosotros le decimos de barreras o de rebaño. Posteriormente, a mediados del 2021 llegó una nueva cepa, Delta, que fue un gran golpe en todo el mundo. Quizás ha sido de las más estudiadas y de las más documentadas. Y lo que vimos a fines prácticos es que a pesar de que ya había vacunas en algunos países, es el caso de Israel, vuelven a tener estos picos tanto de casos como de mortalidad. Por supuesto que tuvieron mortalidades mucho más pequeñas, pero seguimos viendo que iban en picos. Entonces empezaron a generarse algunas dudas de lo que pasaría. El Departamento de Salud Pública volvió a intentar desde el inicio, desde acá, a intentar predecir cuáles iban a ser los comportamientos, y fue su grado de acierto. Es importante mencionarlo porque no solo fue posible determinar el número de casos que iban a aparecer en México, sino la forma en la que son notificadas. ¿Por qué es importante esto? Porque permite saber que no estás siendo víctima a la hora de calcular de estos efectos de la forma que tiene de notificar el sistema en México, cosa que no se había visto en el primer momento en que se empezó a hacer seguimiento.
El momento más importante, sin embargo, para este uso de herramientas que utilizó el Departamento de Salud Pública para determinar cómo se venía esto, se da a finales del año pasado y se da con este evento. Lo que se observa es que cuando empieza la ola que nosotros conocemos provocada por Omicron, empezamos a observar o empezaron a observarse que había situaciones que no estaban siendo reflejadas en la información formal al menos. Y lo que nosotros veíamos era que había o teníamos la sospecha de que estaba siendo la capacidad de diagnosticar los kioscos, los hospitales, etcétera, lo que en realidad estaba determinando ese número de casos que estaban notificándose. Por lo tanto, jamás creímos en estos valores. En la práctica, nosotros lo que veíamos es que iba a haber un efecto relacionado con la capacidad diagnóstica. Y bueno, yo creo que este es el pináculo del ejercicio que hacen en salud pública, y es que determinan, le ponen, se llama modelo empalmado, que va a haber un aumento de casos que no se va a reflejar y calculan el que sí se va a reflejar. Tienen a las 9 semanas este nivel de coincidencia, es altísimo. ¿Por qué es importante? Porque es lo que explica a la hora de hacer análisis que este descenso haya sido tan prolongado a diferencia de este y aún de este. A la fecha actual, lo que nosotros, hasta el día de ayer, lo que nosotros conocemos como cifras oficiales es que hay prácticamente 7 millones de casos y que nosotros estamos en un franco declive del número de casos. Les pongo esto intencionadamente para que vean que el ángulo que tiene este descenso, que son los casos reportados, incluidos aquellos que no fueron confirmados, como aquellos que los mismos sistemas oficiales estimaron. ¿Por qué es importante decir todo esto? Porque en el panorama epidemiológico, una de las respuestas, de hecho, la respuesta más importante que hemos tenido que contestar en el Departamento de Salud Pública es ¿a dónde vamos? El departamento, lo que les he estado mostrando son las páginas del departamento, también intentó hacer eso. Es con bastante dificultad que hemos intentado ver cómo puede caminar esta pandemia. Y en el primer componente de predicción se fue otra vez se volvió a ser muy exacto. Sin embargo, lo que nosotros planeamos desde ese entonces fueron escenarios. Los escenarios decimos bajo qué condiciones. No esperábamos una nueva variante, pero lo que observamos fue esto. Nosotros vemos una nueva variante de Omicron que provoca lo que vimos hace 2 meses. En la experiencia, sé que no es un valor general, pero en la experiencia que tenemos en la atención de lo que hubo en la facultad y de lo que estamos viendo en otros lados, fue el momento más importante. Es el donde tuvimos mayor número de casos, incluido de lo que pasó en el mes de enero y de febrero. Y lo que podemos observar es que es muy posible que continuamos en este descenso. No vamos a observar los valores de abril, donde estábamos muy abajo. Es probable que se mantenga un grado medio de actividad de contagio y tengamos un repunte importante a finales del año. Sin embargo, yo creo que lo más importante que hemos podido apreciar desde que empezamos a darle seguimiento en el departamento a la pandemia es algo que es muy poco alentador, al menos desde el punto de vista epidemiológico. Los cuadros que nosotros vimos de contagio, cuadros clínicos, capacidades de respuesta y las capacidades de respuesta donde era el grado de adherencia de las personas a las cosas, los bloqueos, etcétera, fueron unos al principio, unos después, fueron diferentes en Delta, diferentes en Omicron y actualmente. Hemos visto también diferentes cuadros clínicos, ¿no? Los cuadros clínicos que hemos nosotros reportado y les hemos dado seguimiento, por ejemplo, entre lo que pasó en enero y lo que pasó hace unas semanas, los estaba comentando con algunos de los compañeros previamente,
es que, por ejemplo, el cuadro clínico de enero-febrero fue un cuadro más sencillo, más simple. Los cuadros clínicos en general, de los que nosotros dimos parte en esto que acaba de ocurrir a partir de junio, fueron cuadros más aparatosos, no son graves, pero fueron cuadros más aparatosos. Los periodos sintomáticos fueron más largos en general. Y observamos algo bastante perturbador. Más o menos, el 15% de las personas que tenían sintomatología respiratoria y tenían prueba negativa al primer día, al día que le hacían la prueba, salían negativos 4 días después, más o menos, 72 horas, 4 días después, 96, se volvían positivos. De los estudios que estuvimos viendo en estos pacientes, lo que vimos fueron coinfecciones, principalmente por virus sincicial respiratorio. ¿A dónde voy? Generalmente en epidemiología vemos que los padecimientos dejan de ser agresivos o tan agresivos, disminuyen su letalidad y entran a un estado de endemia en el que prácticamente no los vemos. Así vimos el SARS, así vimos la influenza, etc. El problema que estamos viendo de COVID es una serie de variaciones que nos hacen pensar en aquello que nos enseñaron cuando estábamos en el internado, ¿no? Es mejor que un paciente esté mal pero estable, a un paciente que parece no estar mal pero tiene cambios bruscos. Digamos que el consenso que hay en el área de salud pública es que todos vamos a batallar con esto un tiempo, esperando que no demos paso o no se presente, no es esperado, no lo esperamos, una variedad que se brinque las vacunas y volvamos a empezar con problemas de letalidad. Lo que estamos viendo también es que generalmente las cepas se suplen, los virus se suplen por virus más fuertes que en general. La fuerza está determinada por su capacidad de contagio, no por su letalidad. A mayor contagio, menor letalidad en la práctica, y esperamos que así se comporten. Pero ya en este momento sería un poco atrevido hacer predicciones. Lo que sí creemos es que vamos a tener que estar con cuidado. No tenemos claro, por ejemplo, los periodos de protección de cuánto fueron. Identificamos pacientes que se contagiaron en menos de 2 meses. No sabemos si por otra variedad no tuvimos esa capacidad diagnóstica, pero no parece que hayamos llegado al final de la pandemia. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por la ponencia. Voy a hacer ahora, antes de la sesión de preguntas y respuestas, voy a presentar a la doctora Rosa María Wong-Chew. Ella es médico cirujano de la Universidad de La Salle, pediatra médica por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, infectóloga pediátrica por el Hospital Civil de Guadalajara, maestría y doctorado en Ciencias Médicas por la UNAM, postdoctorado en la Universidad de Stanford en California, Estados Unidos, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, jefa del Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la UNAM, responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19 de la Facultad de Medicina, y profesora de farmacología y virología y tutora de maestría y doctorado en ciencias médicas y biológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Comité Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Salud Pública sobre desarrollos vacunales COVID-19 para México. Entonces, un gusto, doctora Rosa María Wong, tenerla aquí en este seminario. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes a todos. Pues muchísimas gracias por la presentación, doctor Domingo, doctor Carrasco. Gracias por la invitación para platicar el día de hoy sobre terapias farmacológicas sobre COVID-19, ¿no? Voy a compartir mi pantalla. Bueno, nada más un poquito de lo que estaba comentando el doctor Pantoja. Yo quisiera decirles que pues esto de las nuevas variantes en realidad tiene que ver mucho con la capacidad de replicación del virus, ¿no? Entonces,
al principio pensábamos que con un cierto porcentaje de la población vacunada podríamos tener esta tan llamada inmunidad de rebaño, y lo que hemos visto es que pues no nos sirve que tengamos 90% de la población vacunada. En realidad las vacunas evitan la enfermedad grave, pero no evitan la infección, y pues lo hemos visto con la última quinta ola de Omicron, ¿no? Porque a pesar de que es Omicron, ese pico tan grande que el doctor Pantoja mostró en enero y febrero, pues tenía que ver con Omicron, pero era BA1, BA2. Y la quinta ola, y esto sí se ha estado revisando por parte del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, el INDRE, el INMEGEN, este quinta pico está dado principalmente por BA5 y BA4, que eso ya habíamos visto en el resto del mundo, que tenía que ver con pues estos cambios tan importantes a nivel de la proteína S, y sí se ve que tiene una gran capacidad de evasión de los anticuerpos previos, ya sea por enfermedad o por vacunas, ¿no? Y pues nosotros seguimos utilizando la vacuna original con la cepa original de Wuhan. Entonces, pues sí nos confiere cierta protección, porque lo que hemos estado viendo, sí hay datos muy claros de que la mortalidad disminuye importantemente. Y bueno, pues lo que hemos visto en esta quinta ola, por ejemplo, desde el punto de vista epidemiológico, es que los casos se dan básicamente entre la edad de 20 y 30 años, cuando antes la media era de 50. Los fallecimientos están en mayores de 60 y mucho más en el grupo de mayores de 80, a pesar de que tengan las vacunas. A pesar de que tengan 3 y 4 vacunas, ese es el grupo de edad que en esta quinta ola están falleciendo. Pero pues no se compara absolutamente nada de los 100 casos de fallecimientos comparados con los 500 y miles de casos que hubo en la segunda ola, ¿no? Que fue cuando tuvimos la mortalidad más grande. Entonces, bueno, yo quería comentar eso acerca de las variantes. Y bueno, sí, ¿qué pasará con con este virus? Pues actualmente ya se considera más endémico que epidémico, y bueno, pues obviamente si viene una nueva variante que pueda tener una mayor transmisión, pues seguiremos teniendo estos picos, pero pues tenemos que aprender a vivir con él, y pues afortunadamente ya hay como mucho conocimiento acerca de cómo podemos prevenirlo, todas estas acciones de prevención a través de el manejo de pues del contacto social, del uso de cubrebocas, etcétera, ¿no? Y pues precisamente un poquito acerca del tratamiento de COVID, pues también hemos evolucionado muchísimo, ¿no? Yo creo que todos ustedes han escuchado acerca de todos los desarrollos farmacológicos y lo que constantemente se está desarrollando para tratar la COVID. Entonces, yo lo que quiero darles hoy es un panorama general sobre todo el tratamiento que hay, o más bien lo que actualmente nos funciona, ¿no? Porque también se ha visto que muchos de los desarrollos farmacológicos pues funcionaban con la cepa original de Wuhan, y ahorita que tenemos estas nuevas variantes, Omicron específicamente, que tiene más de 50 cambios, pues ya no nos funciona, ¿no? Algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, otros antivirales. Entonces, pues vamos a hablar un poquito nada más de los que actualmente parece que sí funcionan, y un poquito de las guías del CDC, que en realidad los americanos son los que realmente tienen todas estas terapias farmacológicas, porque en México muchas de las cosas de las cuales les voy a hablar, pues no las tenemos disponibles, ¿no? Solamente para recordar, que ya les hablo un poco de la historia, el doctor Pantoja, desde 2019 se reportó el primer caso. Originalmente esto fue lo que se describió, ¿no? Para la enfermedad, que la transmisión es por contacto y por aerosoles respiratorios, que el periodo de incubación era de 5 días, con un cuadro gripal de 3 a 7 días con fiebre, fatiga, cefalea, mialgias, artralgias y a veces diarrea, pero a veces podían desarrollar neumonía y un síndrome de insuficiencia respiratoria severa en 2 a 8 horas, ¿no? 2 a 8 días, perdón. Pero luego empezamos a ver que no nada más afectaba el sistema respiratorio,
sino que hemos visto después que se asocia también a miocarditis, por ejemplo, o a pericarditis. Puede haber daño pulmonar, eso sí es importante. Puede haber alteraciones en riñón, en hígado, diarrea, alteraciones de la motilidad intestinal. Muchas personas que también pueden tener COVID largo, secundario, con muchas manifestaciones neurológicas, lo que le llaman la neblina mental, lo que hay muchas manifestaciones en las cuales, aunque haya sido un cuadro leve, pueden seguir teniendo otras manifestaciones neurológicas, queratitis, por ejemplo, post-COVID, y pues también alteraciones a nivel de la embarazada. Sabemos que el grupo de embarazadas es uno de los grupos de mayor riesgo porque hay una mayor mortalidad. Ahora, por otro lado, sabemos que desde 2020, muy a principio de la pandemia, ya se habían determinado y detectado 3 etapas importantes en el desarrollo de la enfermedad. La primera era una fase viral, en la cual pues aquí había síntomas leves como tos, fiebre, malestar, fatiga, y aquí había linfopenia. Después, aquí es cuando tenemos una gran cantidad de virus, porque aquí es cuando se replica importantemente. Después de una semana teníamos la fase 2 o la fase pulmonar, en la cual tenemos una disminución de la saturación de oxígeno, datos de dificultad respiratoria, todos los datos relacionados con una infección a nivel pulmonar. Y algunos de estos pacientes pasaban a una fase 3, en la cual sabemos que hay una hiperinflamación, una tormenta de citocinas, y entonces puede llevar esto a una falla orgánica múltiple y choque, ¿no? Y la muerte, en realidad. Y aquí es donde vemos una gran cantidad de citocinas. Y bueno, pues aquí, dependiendo de cada una de estas fases, pues es el tratamiento que se debe de dar, ¿no? Pues había como al principio muchos blancos terapéuticos probables, ¿no? Recordando un poquito el ciclo del virus, pues el virus se tiene que pegar, entrar a la célula, replicarse, producir proteínas, transcribir y replicar su RNA, convertirse en RNA negativo para después positivo, ensamblarse y liberarse. Entonces, muchos de estos pasos del virus, pues se habían detectado algunos posibles mecanismos relacionados con efectos antivirales, ¿no? Efectos que pudieran tener algún papel, por ejemplo, en la unión del virus, otros que se unieran a la RNA polimerasa, dependiente del RNA viral, otros que tuvieran que ver con la transcripción, ¿no? Y todo esto, pues, pudiera tener algún efecto en el virus. Entonces empezaron a utilizar o a hacer muchos estudios sobre muchos probables antivirales. Ustedes seguramente escucharon de la citromicina, de la cloroquina, la hidroxicloroquina, etcétera, ¿no? Y por otro lado también teníamos el tratamiento farmacológico para tratar de evitar justamente estas tormentas de citocinas tan importantes, ¿no? Entonces aquí empezaron también a estudiarse y a utilizarse algunos inmunomoduladores, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, aquí, no les voy a hablar de esto, nada más para que vean cómo hay algoritmos de tratamiento en caso de infección leve, infección moderada o infección crítica, ¿no? En este caso, la infección crítica, pues finalmente puede terminar en intubación y la terapia intensiva. Y cada uno de estos pasos tiene diferentes tratamientos farmacológicos. Ahora, una cosa que es muy importante en el tratamiento actual es detectar cuáles son los pacientes de alto riesgo que puedan tener una progresión a gravedad y muerte. Entonces, actualmente, en las condiciones en que estamos de la pandemia, los pacientes que se ha visto que puedan tener un riesgo de progresar a hospitalización y a fallecimiento son pacientes mayores de 65 años, que tengan una obesidad mayor, con un índice de masa corporal mayor de 30, personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, pacientes inmunocomprometidos o que están tomando algún tipo de tratamiento inmunosupresor,
enfermedad renal crónica, mujeres embarazadas. Ya vimos que justamente este grupo de mujeres pues tienen un riesgo incrementado de mortalidad, y enfermedades de células falciformes y alteraciones en el neurodesarrollo. Y entonces tenemos pues una serie de tratamientos anti-COVID-19, ¿no? Por un lado tenemos el desarrollo de los antivirales, pero también existen los anticuerpos monoclonales anti-SARS-CoV-2. Se han estudiado muchas otras cosas como la terapia celular, los inmunomoduladores, la terapia antitrombótica y pues algunos suplementos, ¿no? Entonces quisiera empezar hablándoles un poco acerca de los antivirales. Como ustedes saben, al principio se utilizó la cloroquina, la hidroxicloroquina, acitromicina, lopinavir, ritonavir, los inhibidores de proteasa que se utilizaban para el VIH, interferón y nitazoxanida, ¿no? Estos fueron estudiados ya en estudios clínicos controlados, aleatorizados, multicéntricos. Por ejemplo, cuando empezaron a salir los primeros datos de la cloroquina y la hidroxicloroquina, se desarrollaron dos estudios muy grandes, uno organizado por la Universidad de Oxford y la otra por la Organización Mundial de la Salud, que son Recovery y Solidarity. Y ahí hubo más de 4,000, 6,000 pacientes que eran diferentes brazos y les daban diferentes cosas. Entonces, entre estos, se estudió cloroquina, hidroxicloroquina, citromicina, todos estos, ¿no? Y vieron que ninguno tenía un efecto en la mortalidad, ni en la mejoría, ni nada, ¿no? Pero, pues al principio que nadie sabía cuál era el tratamiento, qué podía servir, pues todo el mundo recetaba o todos compraban, hubo un desabasto importante de hidroxicloroquina, y pues también hubo muchos pacientes que llegaban intoxicados con alteraciones del QT y arritmias y problemas de desmayos, etcétera, por el uso de estos medicamentos, ¿no? Entonces, actualmente, según las guías de la CDC, los únicos que realmente se recomiendan tratamientos antivirales para SARS-CoV-2 son remdesivir, nirmatrelvir, más ritonavir, que es el Paxlovid, y el molnupiravir. Además hay interferones e ivermectina, pero pues estos la verdad es que no han tenido buenos resultados en estudios clínicos y realmente no hay estudios clínicos controlados que tengan una N suficiente para poder saber si funcionan o no funcionan. Entonces, por ejemplo, este es el primero de los estudios de remdesivir, en el cual se publicó en el New England Journal of Medicine desde el 2020, ¿no? El remdesivir es un análogo de adenosina, que lo que hace es que se une a la polimerasa de RNA dependiente del RNA viral, y entonces termina la transcripción porque inhibe la replicación. En este estudio lo que podemos ver, o sea, en rojo tenemos placebo, en azul tenemos el remdesivir, ¿sí? Y aquí lo que vemos es este porcentaje de cura a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, aquí son diferentes grupos. Digo, está muy chiquita la letra, está muy chiquito el gráfico, pero en realidad, en el único grupo en el que sí hubo una diferencia es en aquellos pacientes que requerían oxígeno. Aquellos que estaban intubados o con ECMO o que no tenían oxígeno, en realidad, si ven las dos líneas están completamente juntas, ¿no? Entonces el remdesivir en realidad en donde tiene algún efecto es precisamente en estos pacientes que pueden requerir oxígeno, pero que no están tan graves como para necesitar intubación mecánica o ECMO. Ya en estudios posteriores lo que encontraron es que en pacientes ambulatorios también puede reducir el riesgo de progresión a gravedad hasta en un 87%, ¿sí? Entonces, actualmente el remdesivir es el único que tiene la licencia completa por la FDA. Estaba aprobado para uso intravenoso en adultos y niños mayores de 28 días con más de 3 kilos. Y también se puede aplicar en pacientes ambulatorios con COVID leve o moderada dentro de los primeros 7 días del inicio de síntomas, y se aplica por 3 días. En pacientes hospitalizados lo deben de dar hasta por 5 días hasta que sean dados de alta. Algunos efectos adversos del remdesivir son síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, elevación de transaminasas y tiempo de protrombina, reacciones de hipersensibilidad,
y está contraindicado en personas que tienen alteraciones renales, ¿no? Los cuales la depuración de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto. Y por lo tanto, se tiene que hacer pruebas de función renal y protrombina antes de iniciar el tratamiento. Otro de los antivirales que de última pues, aprobación, podríamos decir, es el nirmatrelvir, que está unido al ritonavir. Estos dos son inhibidores de proteasa. Igual y les suena el ritonavir porque pues, es un antiviral que se utiliza, originalmente se utilizó como un inhibidor de proteasa para los pacientes con VIH. Y después se dieron cuenta que el ritonavir, como inhibe el citocromo P450, entonces lo que hace es que aumenta los niveles de otros inhibidores de proteasa. Entonces utilizaron el ritonavir junto con este nirmatrelvir, y lo que vieron es que aumentaba mucho los niveles de este antiviral, por lo tanto se dan en esta combinación, nirmatrelvir y ritonavir, y el nombre comercial es Paxlovid. Aquí podemos ver los resultados del estudio fase 3, en el cual se vio que reduce el riesgo de progresión a gravedad en un 89%. Se aplica, y bueno, pues dependiendo de el grupo de edad o cuál sea el factor de riesgo, pues podemos ver que algunos tienen menos riesgo que otros, ¿no? O disminuye más el riesgo más bien que en otros, ¿no? Se da 300 miligramos de nirmatrelvir y ritonavir 100 miligramos 2 veces al día por 5 días, y se da a adultos y niños mayores de 12 años, 40 kilos con COVID leve a moderado, no hospitalizados, con alto riesgo de progresión a gravedad. Esto es una gran ventaja de este antiviral, puesto que todos los demás antivirales pues, eran intravenosos o intramusculares, bueno, todo lo que se había desarrollado antes, pues en realidad no funcionó, pero de los antivirales específicos contra SARS-CoV-2, pues ese es un antiviral vía oral, entonces pues sí da estas ventajas de que no se tiene que poner intravenoso, y bueno, lo único que sí es que no hay estudios en niños menores de 12 años. En el caso del remdesivir, sí hay estudios en bebés incluso desde los 28 días. Y bueno, se debe dar en los primeros 5 días del cuadro. ¿Cuáles son los aspectos adversos del Paxlovid? Causa disgeusia, diarrea, hipertensión y mialgia, la insuficiencia renal, disminuyendo la excreción, entonces se debe de ajustar a la función renal. Y en caso de alteraciones hepáticas, pues no se puede administrar. Ahora, ritonavir tiene una gran cantidad de interacciones con otros medicamentos, entonces es muy importante revisar las interacciones con estos otros medicamentos. Y por último, acerca de los antivirales, quisiera hablarles del molnupiravir. Este molnupiravir en realidad no tiene estudios fase 3, pero pues es una prodroga de la hidroxicitidina, es un agente antiviral ribonucleósido mutagénico, o sea, lo que hace es que se pega, o sea, es tomada por la polimerasa, se une entonces al RNA y entonces causa mutagénesis, ¿no? En el RNA del virus. Lo que sí se vio en estudios clínicos es que aquí tenemos, por ejemplo, el molnupiravir, aquí el placebo, y esto es casos de hospitalización y estos son casos de muerte. Lo que se ha visto es que reducen un 30% el riesgo relativo de gravedad, y el 23 de diciembre del 2021 se dio la autorización para uso de emergencia, porque además en estudios in vitro lo que ha demostrado molnupiravir es que sigue siendo activo contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2, incluyendo Omicron. Entonces, se debe de dar 800 miligramos cada 12 horas por 5 días, solamente si no hay remdesivir o Paxlovid. En adultos, aquí sí no hay estudios, ni siquiera en adolescentes, con COVID moderado con alto riesgo de progresión a severidad dentro de los primeros 5 días, y en personas que no tengan terapias antivirales alternativas o que clínicamente no se le pueda dar los otros antivirales.
¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, como vieron, puede ser mutagénico, como es una prodroga en el cual hay un análogo de nucleósido, que es la citirina, pues hay un potencial riesgo mutagénico. Entonces, no se debe dar el embarazo a niños, y en las personas que se les da, se recomienda utilizar métodos anticonceptivos o abstención durante el tratamiento y incluso hasta 3 meses después del último día de tratamiento por posibles efectos mutagénicos. Y bueno, pues en general, ¿cuáles son las recomendaciones de estas guías del CDC? Pues en realidad, Remdesivir es el único fármaco que tiene la licencia completa por FDA. El Paxlovid y el Molnupiravir tienen autorización para uso de emergencia. Entonces, según las guías, es preferible utilizar ya sea Remdesivir o Paxlovid. Si no hay, pues entonces Molnupiravir para adultos, ¿no? Y esto hay que acordarse que solamente en pacientes que tienen una predisposición a gravedad, que ya vimos cuáles son las características, ¿no? Para pacientes no hospitalizados, se recomienda en orden preferencia Paxlovid, por lo mismo de que es vía oral, ¿no? El Remdesivir sí tiene que ser intravenoso. Y si no hay disponibles los antivirales anteriores, entonces en orden de frecuencia o de importancia, se recomienda este anticuerpo monoclonal que se llama Bebtelovimab, y ya en cuarto lugar sería el Molnupiravir. Para ciertos pacientes hospitalizados se puede dar Remdesivir con o sin inmunomoduladores. Y bueno, tenemos otros antivirales como los interferones, que sabemos que son familias de citocinas que tienen propiedades antivirales y que pues hay algunos que ya se utilizan, por ejemplo, el interferón beta 1A para esclerosis múltiple o el interferón alfa para hepatitis B y hepatitis C. Entonces, por lo mismo, se empezaron a hacer diferentes estudios, uno de ellos en el Solidarity, que les digo de la Organización Mundial de la Salud, y ahí vieron que en realidad el interferón no daba ningún efecto en la mortalidad, ¿no? Entonces, el interferón no se recomienda por lo pronto ni alfa, beta, lambda en pacientes ambulatorios hospitalizados, excepto en ensayos clínicos controlados, porque todavía no hay suficiente información sobre los otros interferones. La famosa ivermectina. Seguramente todos escucharon acerca de la ivermectina, que sabemos que es un antiparasitario, que es útil para la oncocercosis, la helmintiasis y la escabiasis. Y bueno, ¿por qué empezamos a usar ivermectina? Porque salió un estudio australiano en donde empezaron a utilizar diferentes compuestos para ver cuál de estos podía ser útil para SARS-CoV-2. Y entonces encontraron que in vitro se puede inhibir la replicación del SARS-CoV-2 y aparentemente también inhibe la unión de la proteína S al receptor celular. Sin embargo, la cantidad del fármaco que se utiliza in vitro es muy, muy alto. Entonces, pues hay varios estudios, son muy chicos, en realidad hay muchos que no tienen controles, hay otros que tienen una N muy chiquita, nada más ven antes y después, tienen diferentes sesgos, entonces en realidad no hay como nada concluyente. Entonces, actualmente no se recomienda el uso de ivermectina a menos que sean estudios clínicos controlados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este estudio Together en Brasil, que fueron varios, que sí fue un estudio clínico controlado, pues en realidad no mostró ninguna diferencia en la incidencia. Hubo 14 contra 16, ¿no? De ivermectina contra placebo, o en la mortalidad, que fue 3.1 contra 3.5. Y otro estudio también clínico controlado, el ITEC en Malasia, tampoco demostró diferencias en la progresión a la gravedad, 21 contra 17%. Entonces, actualmente, ivermectina no está indicado para el tratamiento anti-COVID. Ahora, tenemos por otro lado los anticuerpos monoclonales. Aquí tenemos otra vez el virus, como tenemos todo el ciclo viral, ¿no? Se desenvuelve, sale el RNA, replicación del virus, se traduce en proteínas, se corta varias poliproteínas, se ensambla y sale. Entonces, ¿dónde actúan los anticuerpos monoclonales? Básicamente, la proteína C tiene dos partes, ¿no?
S1 y S2. En la porción S1 es donde tenemos esto que se llama el RBD, que es el dominio de unión a receptor, ¿no? Esto es en inglés, RBD, Receptor Binding Domain. Justamente esta es la parte de la proteína S1 que se une al receptor de ACE2, ¿no? Por aquí entra la célula y es justamente en esta parte donde actúan los anticuerpos monoclonales. Se unen ya sea a partes de la proteína S, pero básicamente al dominio de unión a receptor. Ahí es donde básicamente entra. Entonces se pegan los anticuerpos y no permiten que el virus entre. Entonces así es como funcionan estos anticuerpos monoclonales. Tenemos actualmente, bueno, se desarrollaron muchísimo. Seguramente ustedes escucharon que a Trump le dieron anticuerpos monoclonales, el de Eli Lilly, ¿no? El de Roche, el de varios, ¿no? A López Obrador, pues creo que también le dieron anticuerpos monoclonales. Pero conforme ha ido cambiando las diferentes variantes del virus, pues resulta que muchos de estos ya no funcionan, ¿no? Y entonces tenemos actualmente uno que se sabe que sí funciona y que se utiliza como tratamiento post-exposición, es el bebtelovimab. Es el único que tiene actividad en contra de Omicron. Todos los demás ya los dejaron de producir, ya se dejaron de utilizar, incluso ya no se recomiendan, justo porque ya vieron que no son activos en contra de estas nuevas variantes de Omicron. Entonces, este anticuerpo monoclonal que se llama bebtelovimab está indicado para mayores de 12 años, solamente cuando no haya remdesivir o Paxlovid, o en pacientes con riesgo de progresión a gravedad, ¿no? Esto es importante, o sea, no se le da el tratamiento a cualquiera, sino a personas que puedan desarrollar neumonía, una síndrome de dificultad respiratoria severa, falla orgánica múltiple y choque, ¿no? Se tiene que dar en los primeros 7 días y se debe de monitorear ya que puede haber reacciones de hipersensibilidad. Es efectivo contra las variantes de Omicron y no tenemos estudios fase 3. En realidad, si ustedes ven esto, lo que quiere decir, estos son personas que no tienen factores de riesgo y vean cómo el uso de anticuerpos monoclonales pues, hace que baje la carga viral, ¿no? Y aquí están comparando dos anticuerpos monoclonales y pues ven también cómo baja la carga viral en personas con alto riesgo. Entonces, solamente por el hecho de que baja la carga viral, de que es efectivo contra Omicron, entonces se le dio autorización para uso de emergencia, pero pues sí hace falta los estudios fase 3. Y en el caso de este anticuerpo monoclonal, es una combinación de dos anticuerpos monoclonales, que es el tixagevimab y el cilgavimab, que se llama Evusheld, ¿no? Este Evusheld es una combinación de anticuerpos monoclonales de alta duración. Lo que hicieron fue cambiar la fracción FC, entonces esto disminuye la posibilidad de que haya pues este efecto de que el FC jala al virus y entonces causa un mayor daño pulmonar o mayor inflamación porque entra más virus. Y además hace que estos anticuerpos monoclonales puedan durar incluso hasta 6 meses. Entonces, la indicación aquí en estos es diferente. No es ya que alguien estuvo en contacto, se le pone, no, se pone antes de que estén en contacto, a lo que se le llama la profilaxis preexposición. Entonces, ¿cuáles son las características? Son pacientes sin infección por SARS-CoV-2, que no hayan tenido exposición reciente, que tengan o que tengan riesgo de algún problema con las vacunas, ¿no? Ya sea que tengan reacciones adversas severas cuando se les ha puesto vacunas, o que no monten una respuesta inmune adecuada, ya sea que tengan inmunosupresión o que estén tomando algún tipo de inmunosupresor, etc. Entonces, las dosis que actualmente están autorizadas, porque antes al inicio se ponían 150 miligramos, pero con Omicron, pues ya se revisaron los datos y se aumentó la dosis al doble y al parecer con estos miligramos, 300 miligramos intramuscular, pues sí tiene efecto sobre Omicron, ¿no?
Entonces, en este estudio fase 3, en el cual se reclutaron muchísimos pacientes, 3,000 pacientes, alrededor de 3,000 pacientes, el efecto para evitar enfermedad fue 76% en el análisis primario y 83% a los 6 meses. Entonces, al parecer, este Evusheld tiene un efecto de reducción de un 83% para infección. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones sobre los anticuerpos monoclonales? Aplicar en pacientes ambulatorios con COVID leve a moderado, con riesgo de progresión a gravedad, sobre todo en inmunocomprometidos. El bebtelovimab, solo cuando no hay disponibilidad o no se puede usar remdesivir o Paxlovid. Y todos estos que teníamos ya disponibles, el bamlanivimab más etesiximab, casirivimab más inderimumab o sotrovimab, todos estos ya no nos sirven porque no son activos contra Omicron, ¿sí? Cambió tanto la proteína S que justamente los epítopos donde se unían estos anticuerpos pues ya cambiaron y ya no funcionan. No se recomienda profilaxis posexposición con ningún anticuerpo monoclonal, solamente cuando alguien tiene COVID y entonces pudiera tener riesgo de infección grave, entonces sí se da pues el que ya habíamos dicho, ¿no? El Beptel, bueno, se recomienda tixagevimab y cilgavimab, el Evusheld, como profilaxis preexposición sin COVID, inmunocomprometidos o personas que no hayan sido vacunadas, ¿no? Bueno, otra de los tratamientos que están en investigación, que no sabemos si funcionan, es la terapia celular. Como ustedes saben, hay células madre mesenquimales que son pluripotenciales, pueden autorrenovarse y diferenciarse en múltiples tejidos, ¿no? Cartílago, hueso, músculo, tendón, grasa, médula, sistema nervioso, piel, etc. Y pues se han utilizado para medicina regenerativa. Se sabe que tienen propiedades inmunomoduladoras y la hipótesis es que estas células reducen el daño agudo pulmonar e inhiben la inflamación por el SARS-CoV-2. Sin embargo, no hay estudios clínicos controlados, aleatorizados, donde se vea que realmente tengan algún efecto, por lo tanto, solamente se pueden utilizar en ensayos clínicos y no se recomienda su uso. Por otro lado, tenemos a los inmunomoduladores, que aquí tenemos los corticosteroides, el tocilizumab, este es un inhibidor de IL-6, o el baricitinib, que es inhibidor de la JAK-sinasa, ¿no? Que tiene que ver también con esta vía de inflamación. Otros que se han estado estudiando también son anakinra, fluvoxamina, inhibidores del factor estimulante de colonias de macrófagos y granulocitos y corticosteroides inhalados. Estas combinaciones de baricitinib, tocilizumab, canakinumab, colchicina, inmunoglobulina intravenosa, acalabrutinib, baricitinib y ciltuximab. Todos estos pues no se recomiendan porque no hay datos con estudios clínicos controlados. Lo que hemos sabido que sí funciona desde un principio y desde los primeros estudios de solidaridad y de recovery, que fueron muy, muy grandes, con miles de personas en múltiples países, es que el uso de esteroides sí disminuye la mortalidad. Eso es algo que cambió completamente el panorama del COVID a inicios de la pandemia, cuando todavía no tenemos las vacunas, ¿no? Entonces, los esteroides no se deben de dar en pacientes ambulatorios, no se debe de dar en personas que no tienen daño pulmonar, no se debe dar en personas que tienen oxigenación adecuada, porque además da muchos efectos secundarios, hiperglicemia, síntomas neuropsiquiátricos, infecciones secundarias, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces hemos visto, y todavía hasta la fecha, algunas recetas, ¿no? De médicos que les dan acitromicina, ácido acetil salicílico, hidroxicloroquina, dexametasona, ¿no? La dexametasona solo se empieza a dar cuando tenemos saturación de oxígeno por debajo de 90 y se da 6 miligramos
cada 24 horas por 10 días. Son dosis en realidad bastante bajas. Si no hay dexametasona, porque sí hubo un tiempo, sobre todo en la segunda ola, no había dexametasona. Se acabó la dexametasona de tantas personas que estaban infectadas y que tenían daño pulmonar. Entonces hay otras esteroides que se pueden dar en su lugar, como la prednisona, la metilprednisolona o la hidrocortisona. Obviamente, como cada una de estas tiene vida media diferente, pues entonces tiene que dar con diferentes horarios, ¿no? Y con todos estos, pues hay que revisar la hiperglicemia, infecciones secundarias, alteraciones psiquiátricas, necrosis vascular del fémur, que eso puede darse por el tratamiento con esteroides. Y en el caso de los niños que desarrollan este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, entonces se recomienda la metilprednisolona combinada con gamma-globulina intravenosa. Además, se debe dar terapia antitrombótica, pero también en ciertos casos específicos. En pacientes ambulatorios no se da, definitivamente. ¿En qué casos sí se da? En pacientes hospitalizados que tienen dímero D elevado y que requieren oxígeno, o pacientes que entran a la terapia intensiva. Y aquí se recomiendan heparinas de bajo peso molecular o no fraccionada. A menos que el paciente tenga plaquetas menor de 50,000, sangrado en los últimos 30 días o algún tipo de enfermedad hemorrágica. No se recomienda dosis terapéutica anticoagulantes orales para profilaxis de tromboembolia venosa. Y por último, pues otra de las cosas que tampoco sabemos mucho, pero que también se da para el COVID, son los suplementos, vitamina C, vitamina D y zinc. En teoría, todas estas vitaminas y minerales tienen que ver con la inmunomodulación. Hay estudios donde, por ejemplo, en pacientes con diarrea, se ve que la suplementación con zinc sí puede dar algunos efectos. Nosotros mismos hicimos un estudio en pacientes con neumonía, que también se suplementó con zinc, niños con neumonía, y pues también vimos que hubo un acortamiento en el tiempo de recuperación. Pero con COVID-19 específicamente, todavía no tenemos evidencia científica para que podamos recomendar o descartar su uso. Y pues les agradezco mucho su atención. Creo que me pasé. Muchas gracias, doctora Rosmaría Wong. Entonces, pasamos a la fase de preguntas hacia ambos ponentes. Tenemos que el doctor Zapote tenía una pregunta ahí en el chat, no sé si quiere hacerla de manera verbal. Gracias, buenas tardes, noches a todos. Mandé la pregunta en el chat, pero haré verbal. En la experiencia clínica no es fácil en ocasiones hacer un tratamiento integral adecuado por muchas circunstancias que ustedes conocen. Las diferentes instituciones médicas, dependiendo de dónde sea, hay carencias. Y los pacientes en ocasiones, si identifican bien su estado clínico integral, el tratamiento adecuado no se lleva a cabo en forma adecuada. La pregunta en particular era hacia la doctora Wong, de los medicamentos que ella anota, que conocemos, el costo para la población en general es accesible, porque a nivel institucional no se tiene. Hablo del Seguro Social porque yo conozco la atención, en otras instituciones no conozco. La ivermectina es difícil y yo creo que en ocasiones cuando se comenten este tipo de reuniones, mucha gente que no conoce la certeza de los estudios clínicos puede tomar como un parámetro de indicativo para el uso adecuado. Creo que vale la pena tener cuidado en estas sugerencias de recomendaciones. Yo entiendo que la doctora Wong dijo que no hay indicaciones científicas todavía, pero se puso dentro del cuadro de medicamentos sugerentes. Gracias, muy amable. Sí, doctor Zapote, gracias. Creo que entonces no me di a explicar bien. O sea, lo puse porque está como dentro del cuadro del CDC que dice que hay estudios para ver si funciona o no. Pero les pasé también los datos del estudio de Malasia y de Brasil, donde dice que no hay ninguna diferencia, que no sirve para nada la ivermectina. O sea, ya nadie da ivermectina porque no funciona, ¿no? O sea, porque había unos que decían sí, sí funciona, hay otros que decían sí, sí mejora. O sea, yo vi de todo, ¿no? Vi preprints que no habían sido revisados, que luego los quitaron, publicaciones incluso de
pues de personal, o sea, de funcionarios de salud que incluso hicieron estudios con ivermectina y con otras cosas. Pero estos estudios que sí son clínicos, controlados, aleatorizados, no mostraron ninguna diferencia en la incidencia. A ver, si quieres se lo vuelvo a pasar para que... Porque creo que esa parte sí, no fue muy clara de mi parte, pero aquí está. Acá abajo pongo el estudio Together, ¿no? Que dice que no muestra diferencias en la incidencia, o sea, en un grupo fue 14 y en el otro 16. Y en la mortalidad tampoco, uno fue 3.1 y el otro 3.5, o sea que no hubo diferencia, ivermectina no funciona. Y el ITEC en Malasia, que tampoco demostró diferencias en la progresión a gravedad, en la ivermectina fue 21 y en el placebo fue 17. Entonces sí, en efecto, o sea, no funciona la ivermectina. Entonces, bueno, lo puse nomás para que sepan, porque hay mucha gente que sí lo recomienda. Entonces, para que ustedes vean que no se utiliza, que sí hay que decirles no lo utilicen porque no hay ninguna evidencia que diga que funcione, ¿no? Por otro lado, lo que decía de la disponibilidad de los antivirales, bueno, estos son guías de CDC revisadas al 8 de agosto. ¿Y por qué pongo las guías de CDC? Porque los antivirales no están disponibles en ningún lado más que en Estados Unidos y Europa, ¿no? En México, cuando fue todo lo de, pues teníamos la gran cantidad de casos en todos lados, sí había remdesivir en Citibanamex y nutrición solamente. No había otra, no había otra institución. No es cierto, también en el INER. El INER, nutrición y Citibanamex eran los únicos lugares donde había disponible remdesivir. En los demás no hay. Y de hecho, hasta el momento en México no hay, ¿no? No hay disponible remdesivir. Y de los demás, pues mucho menos, ¿no? Los anticuerpos monoclonales y de todo lo que les estuve platicando, pues no hay, ¿no? Y además, pues bueno, el día de hoy, bueno, ya pasó el Evusheld, ¿no? Que es el de AstraZeneca. Hoy se está haciendo el lanzamiento de Evusheld en México. Entonces ya pasó COFEPRIS y parece que ya va a estar disponible comercialmente, porque pues hoy es el lanzamiento comercial, ¿no? Es muy caro, es sumamente caro, y pues no sé si lo vayan a tener en las instituciones, tales para estos pacientes de alto riesgo, ¿no? Sobre todo los inmunocomprometidos. Y de los demás, pues no tenemos disponibles. Gracias, doctora, muy amable. La doctora Consuelo Isasola Conde pide el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Bueno, una felicitación para ambos ponentes y de manera muy especial a la doctora Wong, porque creo que fue muy clara, ¿no? Y muy precisa. Y sí creo que la pregunta del doctor Zapote sobre la disponibilidad es bien importante, ¿no? Y pues sí hay algunos pacientes con riesgo de tener enfermedad grave, ¿no? Aunque no la desarrollen, porque muchos de ellos no la llegan a desarrollar, pero pues sí es importante contar con, por lo menos nosotros saber esta información, porque también seguramente nuestros alumnos y también nuestros conocidos tendrán muchas veces preguntas, y los que vean a pacientes, pues también, ¿no? En sus pacientes, pero creo que fue muy claro y estoy muy agradecida también porque todas sus diapositivas las documentó con referencias. Y nada más quisiera agregar que este entusiasmo por la ivermectina probablemente esté relacionado incluso con la hidroxicloroquina y la acitromicina, esa combinación, porque después de la primera infección por SARS, la que fue el SARS-CoV-1, bueno, que no se llamaba SARS-CoV-1, sino SARS-CoV,
eh, hubo mucho interés en explorar estos fármacos que se tenían y se utilizaron muchos antiparasitarios. Y hay incluso revisiones, pero sí lo que mencionó la doctora Wong es muy importante, que se usaron in vitro, o sea, el efecto de la ivermectina sobre el virus sí es real, pero in vitro y a dosis muy altas, a dosis que no suelen administrarse en general, ¿no? Dosis muy, muy altas. Y sí recuerdo yo haber revisado algún reporte de reacciones adversas a nivel neurológico, ¿no? Entonces, por ahí debo tener los artículos y si le interesa a alguien, pues los busco y se los envío. Por lo pronto, quería agregar ese comentario. Muchas gracias a ambos ponentes y a los organizadores. ¿Podría hacerle una pregunta, doctora Wong? Doctor Domingo, ¿me permite? Por supuesto, adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Doctora Wong, ¿cuál fue el rango de ivermectina que se utilizaron en estos estudios en donde no se encontró efecto alguno? ¿Cuál es el rango de dosis? Esa sería la primera pregunta. Sí, justamente lo que decía la doctora Isasola es muy importante, ¿no? El efecto in vitro lo vieron con dosis altísimas. Entonces, ese es el gran problema con los estudios que hay alrededor del mundo, porque unos no son controlados, otros es en pacientes con COVID leve, entonces de todas formas se iban a curar. Otros son con COVID grave, pero no tienen un grupo control y le están dando otras cosas, ¿no? Y les dan dexametasona, por ejemplo, y así. Estos de Brasil y el de Malasia utilizaron dosis de 400 microgramos, que es como la dosis máxima, ¿no? Sí, le pregunto porque yo he visto utilizar dosis de hasta 4 tabletas cada 8 horas a ese nivel. Y se habla de que la dosis hace la diferencia. No hay estudio. En realidad no hay estudio que demuestre esto. Y yo se me hace, sí vi por ahí ese estudio, se me hicieron dosis que no concuerdan con las dosis que algunas gentes utilizan para este proceso. Pero efectivamente no hay una evidencia que a estas dosis funcione, solamente es una apreciación. La segunda, a mí me parece que no sé, el doctor Pantoja, qué piense que este virus tiene mutaciones muy rápidas. Y se me hace también que esto tiene que ver con la aparición de resistencia, que también que se ha visto en forma breve para algunos antivirales. ¿Qué implicaría esto? Implicaría, decía el doctor Pantoja, que a medida que esto va evolucionando, va disminuyendo la severidad, pero va incrementando el contagio. ¿Qué esperaríamos doctor Pantoja, qué esperaríamos? Esperaríamos que cuando no hay una variante tan patogénica como nos tocó en la primera Delta, que esta patogenicidad fuera en descenso, a pesar de que tuviéramos una frecuencia de casos muy grandes de infección. Eso esperaríamos que sucediera con esto, o la historia demuestra que ha habido enfermedades, yo ahorita no trato de recordar, que ha habido enfermedades en que es al revés, en algún momento puede tener un agente que mate, un virus que mate a más gente. Y esto es preocupante. Primero, la resistencia a antivirales, que no parece muy alentadora, la falta de antivirales para los casos leves, como se ve en la influenza, que los antivirales funcionan muy bien. En el caso solo para casos muy específicos, como los que usted mencionó. Entonces es preocupante que no haya antivirales todavía mucho menos disponibles para casos comunes, casos no tan severos, complicados, o casos vulnerables o en estados de urgencia. Aparentemente no se ha logrado esos antivirales, por una parte, pero esto mitiga un poco por el hecho de que las cepas que hemos visto últimamente son menos agresivas, menos mortales.
qué tan preocupante es para la población en general, vis poblaciones específicas. Es decir, ¿dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos precisamente? ¿Qué espero yo? Contaminarme y tener, si no soy vulnerable, un evento pasajero, y preocuparme cuando yo soy vulnerable y contar con estos antivirales que están funcionando en este momento para las cepas con las que fueron probados. Sí, ¿cuál es el panorama? Todavía trato de ubicarme. En antivirales, pues seguirán estudiando, yo me imagino. No sé si haya otra perspectiva para un antiviral para los casos no complicados. Y segundo, para las mutaciones y la severidad de la patogenicidad de la cepa, ¿qué esperamos? ¿Sí? Perdón, doctor Pantoja, doctora Wong, ¿qué es lo que yo como simple mortal expuesto a estos virus, ahorita más que estamos más en acercamiento con alumnos y demás, ¿qué esperamos? De acuerdo a la visión que usted me da, yo así pienso, pero ustedes ¿qué creen? ¿Qué esperamos? Además de cuidarnos, que tanto nos dicen. Gracias. Adelante, doctor Pantoja, que ya tiene su micrófono abierto. Ok, perdón. Hasta hace un tiempo hay que acordarnos que los coronavirus son virus relativamente estables, ¿eh? No son virus que estén cambiando demasiado. El problema tiene que ver con el número de replicaciones, se vuelve un algoritmo, y de tantas gentes, de tanta gente que se enferma. Es decir, el número son un número de replicaciones y nada más hay que poner un exponente. De hecho, hay una tasa de mutación calculada. No todas las mutaciones significan que van a ser un virus más agresivo. Los virus se suplen en la naturaleza por virus más fuertes. La fortaleza de un virus tiene que ver en su capacidad de subsistir, de replicarse, no de matar a su huésped. Entonces, sí, en varios ejemplos, un virus menos letal va supliendo a los virus más letales a cambio de ser más transmitible. La única situación que nosotros vemos en el caso de coronavirus es que ya son muchas sorpresas. Yo no esperaba tantos cambios. Yo no sé si tienen que ver ya también cuestiones sociales o cosas de que la gente se agotó, los sistemas se agotaron. Hay un estudio del Instituto Roberto Koch que pronostica que a final de año se va a poner feo en Europa y hay escenarios ideales para nuevos virus, para que este virus genere nuevas situaciones. Entonces, no sabría yo explicar si la tendencia de los virus es a normalizarse en las epidemias y volverse parte de nuestro bagaje de enfermedades o padecimientos que tenemos. Esa es la lógica o la espera. En coronavirus hemos metido la mano. Esto que comentó la doctora Wong es en realidad una pésima noticia. Hay medicamentos que se estudiaron al principio, que significan inversiones gigantescas, trabajo gigantesco, que ya no funcionan ahorita. Entonces, no pueden las industrias ir correteando a un virus. No, correteando es incorrecto, es poco científico, pero perseguirlo tanto porque económicamente también es inviable. Yo sé que genera expectativas un poco complicadas, es decir, los laboratorios, las vacunas, los dineros. Sí, pues esto también funciona así. Entonces, si alguien está invirtiendo constantemente en una posible terapia que no tiene aparentemente un vice económico, esto tiene problemas. Miren, hay que recordarse que las vacunas, al principio, los Estados Unidos le pusieron una cosa que se llamó booster, que es que les financió con un montón de dinero para que apuraran sus estudios. Eso no se puede mantener permanentemente. En otras palabras, esperemos que el coronavirus, mejor dicho, a esto que vemos ya como padecimiento, no es solo ya el virus, sino todas las dinámicas y lo que está sucediendo a su alrededor,
ojalá se normalice en una enfermedad, se gripalice, dicen algunos. Ojalá, no sé, y ya es muy difícil en estos momentos calcular cuándo se va a presentar. Lo que nosotros manejamos desde el año finales del 2020 y principios del 2021, por ahí hicimos una entrevista y dijimos, las vacunas no van a contener la siguiente ola. Híjole, nos hicieron pedacitos. Entonces, hay que aprender a convivir con el virus. ¿Eso qué significa? Cierta disciplina a la que no estamos muy acostumbrados. Entonces, si nosotros vemos, no en México nada más, sino en todo el mundo, constantes olas, pues nada más es un reloj de tiempo para que así como hay aleatoriamente una mutación que hace al virus más agresivo y otras mutaciones menos agresivo, pues encontremos una que brinque la capacidad que tienen las vacunas. Tampoco se necesita ser un genio. Entonces, ¿puede pasar? Sí, sí puede pasar. ¿Lo esperamos? No, no lo esperamos. Pero coronavirus ya nos ha dado, coronavirus ya nos ha dado varias sorpresas, y de eso se tratan las sorpresas, que no las esperamos. La doctora Ventura tiene comentarios en el chat, doctor Domingo. Sí, como no, leo el chat, ¿no? Por favor. La doctora Rosa Ventura está comentando aquí, parece nuestra mejor esperanza por el momento es la vacunación. Lo que comentaban también de que no tenemos tratamientos disponibles, ¿no? Varios de estos tratamientos no están disponibles en México, que ya lo comentaba la doctora Wong, y que es información muy pertinente. Entonces, la apuesta, la pregunta de la doctora Ventura es que si la apuesta va a ser por la vacuna, ¿no? Mientras no nos surja estas cepas que la brinquen. Bueno, en ese respecto, yo quisiera comentar algo. A esto que dice el doctor Magus y pues el doctor Pantoja, en realidad, ¿qué podemos esperar? Pues no sabemos, porque nos ha dado muchas sorpresas el virus. Pero lo que sí hemos visto es que el comportamiento y la afección de ciertos grupos poblacionales o sea, llega el virus a un nicho donde ataca a gente susceptible, se da la ola y luego baja, ¿no? Y así hemos visto a lo largo del tiempo diferentes nichos que va encontrando el virus para atacar. El problema es que hay tanta gente que se infecta que el virus cambia constantemente y entonces, por ejemplo, uno hubiera esperado que por ser Omicron, pues el Omicron tuviera anticuerpos contra el virus original en enero y febrero y que pues ahora los que venían no se hubiera tenido algo de inmunidad, ¿no? Lo que sí se ha visto con las vacunas es que entre mayor el nivel de anticuerpos, es menor la capacidad del virus de producir enfermedad. O sea, eso lo vimos con Delta, con Beta, con varios, ¿no? Por eso empezaron, bien decía el doctor Pantoja, con los israelíes, que fueron los primeros que empezaron a vacunar a toda la población. Ahí vieron que había una disminución importante en el número de muertos, ¿no? Sobre todo el número de muertos en mayores de 60 años. Y conforme va pasando el tiempo y se van aplicando las vacunas, se ha visto que por ejemplo, los niveles de anticuerpos muy altos, o sea, con Israel, que fueron los primeros que pusieron la tercera dosis, que fueron los primeros que pusieron las cuartas dosis, los que tenían niveles muy altos de anticuerpos, porque además les había dado COVID y que además tenían anticuerpos por enfermedad, el nivel de anticuerpos era mucho mayor y esos eran los que no se enfermaban. Entonces, algo que no se estudia es la respuesta inmune celular. Y ahorita, en este momento, ya hay mucha gente en el mundo que sí tiene ya una respuesta inmune celular. Y por eso van a ver ustedes muchos casos en los que dicen, ay, bueno, es que yo estuve con una persona con COVID y a 5 les dio, pero a mí no, ¿no? O puede ser que lleguen a algún lugar y pues solamente una persona le dio y a los demás no. O puede ser que lleguen a un lugar y que a todos les dio COVID, a todos los que estaban ahí, y a 2 les dio grave y 1 se murió, ¿no? Esto tiene que ver con muchas cosas, o sea, la edad, la respuesta inmune innata, una cuestión genética, de predisposición genética, también tiene que ver con el número de vacunas que tienen e incluso tiene que ver con qué tipo de vacunas tienen, ¿no?
No, a lo largo de toda la pandemia hemos estado dando miles de webinars y cosas de vacunas, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto justo es que hay ciertas vacunas, sobre todo las de RNA mensajero, que dan niveles de anticuerpos mucho más elevados. Y cuando ya se ve la efectividad, se ve que los que tienen estas vacunas tienen niveles mucho más altos y además se enferman menos, ¿no? O tienen menos gravedad. Entonces, ¿qué es lo que podríamos esperar? Pues sí vamos a seguir teniendo casos, pero ya no como la segunda ola, doctor Magos. No sé si usted recuerde, pero en la segunda ola teníamos 10,000 hospitalizados solamente en México, ¿no? Solamente en la Ciudad de México teníamos 10,000 hospitalizados por día. Teníamos muchísimos muertos, llegábamos a 1,500, 2,000 muertos por día. Eso ya no lo estamos viendo. Y eso sí es gracias a la respuesta inmunológica que ya montó la mayoría de la población. O sea, la mayoría ya tiene 2 dosis, 3 dosis, 4 dosis, a la mayoría ya tiene 4 dosis y ya les dio 2 o 3, 4 veces COVID. Eso hace que sí nos da y nos sigue dando y nos va a seguir dando porque el virus está mutando. O sea, sí tiene la capacidad de entrar y producir enfermedad. Pero gracias a todo esto que es multifactorial, la inmunidad previa por las infecciones, la inmunidad por las vacunas, la gente ya no se está muriendo tanto. ¿Quiénes son los que se están muriendo? Los mayores de 60, específicamente mayores de 80 años. Inmunocomprometidos, diabéticos, hipertensos, y entre más comorbilidades, peor, ¿no? Pero si vemos ahorita el comportamiento de la epidemia, los que se están muriendo son las mayores de 80 años. Entonces es algo que siempre les decimos a los chicos, ¿no? A los alumnos. Sí, qué bueno que ustedes se enfermen y les da el gripón, ¿no? Pero por un lado, no sabemos qué pasa con el long COVID, o sea, el COVID a largo plazo. Nosotros estamos haciendo un estudio de eso, hicimos un estudio en la unidad temporal Citibanamex. O sea, la gente tiene problemas de memoria. Hay jóvenes que tienen queratitis, jóvenes de 20 años con pericarditis, ¿no? Entonces tampoco es tan inocuo. Entonces es algo que sí tenemos que enfatizar en nuestros estudiantes, de que no sabemos a largo plazo qué pasa con este virus, de que sí, gracias a las vacunas y todo, les va a dar probablemente un gripón, pero finalmente si ellos tienen un abuelito o algún familiar mayor de 60 y más de 80 años, pues ese es el que le va a ir mal, ¿no? Entonces, pues sí es importante que se sigan cuidando, más que nada por eso. Gracias. Gracias. Ahorita le doy la palabra al doctor Zapote, nada más leo unos comentarios aquí en el chat. Yoko Chavarría, agradecida con la Fundación Slim y Citibanamex, fui muy bien atendida. Me aclaró mis dudas, gracias doctora Wong y todo el equipo para llevar estos seminarios muy enriquecedores. De la doctora Isasola, muy adecuadas las reflexiones del doctor Pantoja, debemos recordar que todos los virus tienden a ser resistentes en casi todas las enfermedades virales. La doctora Ventura, muchas gracias. Doctor Zapote, adelante. Gracias, Domingo. Gracias a todos. Comentario agregado. Esta pandemia nos está enseñando mucho. No es una enfermedad habitual. Nos vamos a quedar con ella. Pero ¿qué tan cíclico va a ser? Apenas estamos aprendiendo. Si ustedes se dan cuenta cuántas olas van en todo el mundo y en nuestro país en particular, cómo está cambiando. Pero algo bien importante que debemos hacer mención, ya lo comentó ahorita la doctora Wong, es insistir a nuestra población estudiantil en los cuidados, medidas sanitarias que deben tener. Yo estoy dando clases, pero he ido a la facultad y hay chicos que no están siguiendo medidas sanitarias. Y hay riesgo de contagios. Ojalá sean leves, pero no sabemos el comportamiento en la población de riesgo. Creo que debemos de insistir. El aspecto epidemiológico, pues está aprendiendo también de esta curva de un virus tan cambiante que nos está dando cíclicamente olas que no sabemos cómo va a terminar. Muy diferente a otros virus. ¿Cuándo va a ser la vacunación adecuada? ¿Anual, bimestral, semestralmente? No sé. El ciclo biológico de este virus es muy especial, nos está enseñando mucho. Y cuidado con las secuelas. Yo ya tuve COVID y le decía a los alumnos, mientras no tengamos una enfermedad o veamos a los pacientes con enfermedades, no entendemos lo que sienten. Y de veras,
Afortunadamente a mí me dio leve, pero pobre gente, cuando está en el lecho, en la cama, enfermo, si el médico no entiende las manifestaciones, el tratamiento en integral, vías generales y farmacológico útil, sintomático, no siempre es adecuado. Aprendamos e insistamos a nuestra población estudiantil y a la población con la que compartimos que sigan esas medidas sanitarias, porque este ciclo biológico y estos cuadros cíclicos no sé cómo van a continuar. Esperemos que sean leves. Gracias. ¿Hay algo en el chat, doctor? Andy Espinosa dice, en Sí. su libro Cómo evitar la próxima pandemia, Bill Gates plantea hacer un instituto mundial para el estudio y prevención de nuevos virus y propone crear vacunas en 6 meses que sean en aerosol, directo a las fosas nasales, que sean de dosis única de por vida y eliminando cadena fría. ¿Lo ven viable los ponentes? ¿Y en cuánto tiempo se podría llegar a este avance científico y tecnológico? O sea, estudios de enfermedades emergentes, pues yo creo que hay, ¿no? De hecho, la pandemia nos enseñó muchísimo porque es la primera vez que tenemos una vacuna en 10 meses. Las vacunas se desarrollaban en 20 años, pero aquí se conjuntaron muchas compañías, incluso hicieron consorcios para desarrollar vacunas. Y esto permitió que pudiéramos tener disponible una vacuna en 10 meses. Con esta nueva tecnología del RNA mensajero, que es algo que jamás se había utilizado antes, y de hecho, si alguien está interesado, la compañía de Moderna se acercó con nosotros a la Facultad de Medicina para poner a disposición de todos los científicos esta vacuna más de la tecnología del RNA mensajero. No nada más para problemas infecciosos, no nada más para COVID. Si alguno de ustedes tiene inquietud sobre algo que estén estudiando, que estén trabajando, no sé, terapia génica para enfermedades raras, para cáncer, para cualquier cosa que pueda ser útil, el RNA mensajero, pues díganme y podemos hacer una cita con Moderna para desarrollar algo, ¿no? Están poniendo su tecnología a disposición del mundo para poder desarrollar otras cosas, porque esta tecnología en específico permite que se desarrollen vacunas muy rápidamente. Si ustedes recuerdan, la primera que se desarrolló fue Pfizer, que justo es vacuna de RNA mensajero. Hacer vectores virales recombinantes es mucho más complicado y requiere pues, una tecnología más lenta y más complicada, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, pues esta facilidad que tenemos ahora con esta tecnología que vimos que sí funciona, nos permite desarrollar vacunas mucho más rápido, ¿no? Entonces, esto que decía Bill Gates de utilizar vacunas inhaladas, también se está desarrollando. Los de CanSino están estudiando su vacuna por vía inhalada, en la cual solamente utilizan una quinta parte de la vacuna y tienen un como bote donde hacen el aerosol, respiran, bueno, más bien aspiran así por la boca y pues ya con eso están vacunados. Eso sería fabuloso, ¿no? Porque no necesitamos agujas, no necesitamos, bueno, la red de frío probablemente sí, pero no todas las vacunas se pueden hacer inhaladas. Por ejemplo, estas de RNA mensajero son muy lábiles a cualquier cuestión externa física. Entonces, por eso el RNA mensajero, ustedes saben que se degrada muy rápidamente, por eso necesita esta capa de lípidos para que se pueda aplicar, y esa sí tiene que ser intramuscular de todas. Entonces, yo creo que esta parte de que sean inhaladas, pues igual y los de vector viral o otro tipo, que sean virus vivos atenuados, algo así, sí funciona, ¿no? Nosotros también estuvimos haciendo proyectos con sarampión en aerosol y pues sí, da muy buen resultado inhalado, pero no todas las vacunas son iguales. Por ejemplo, la vacuna, o sea, esa misma vacuna se puso por gotas intranasales y pues no daba nada de inmunidad. O algunas otras vacunas no llegan al pulmón y pues tampoco dan inmunidad. Y hay otras que si se ponen por gotas nasales, pues sí pueden dar anticuerpos.
Entonces, esto es algo que se tiene que ver con cada uno de los patógenos y también tiene mucho que ver la historia natural de la enfermedad. O sea, por ejemplo, todas estas que son virus respiratorios, pues entran por la nariz y pues ahí funcionan súper bien, desarrollan anticuerpos a nivel local y entonces funcionaría muy bien vacunas inhaladas. Pero, por ejemplo, para VPH, pues quién sabe si nos sirva una vacuna inhalada, ¿no? Bueno, tal vez sí, por el MALT, ¿no? Que es el sistema linfoide asociado a mucosas, ¿no? Que aparentemente el estímulo es en un lugar y pues se desarrolla en todos lados los anticuerpos, pero tenemos muchísimo todavía que estudiar y comprender y analizar, ¿no? Sobre todo esto. Ojalá pudiera ser así como dice Bill Gates. Déjenme hacerles unos comentarios. Platiqué con ustedes hace un poquito antes de entrar y les puse los ejemplos que utilizó Lockheed Martin. Como ustedes saben, junto al CDC, está el CDC y tiene, digamos, una especie de anexo militarizado. Creo que todos entienden, me imagino, la importancia que le dan los americanos. Desde el 2002, cuando hacen el Homeland, militarizan una serie de actividades de investigación y de prevención de pandemias. En el 2006, la OMS, de hecho, por ahí en la página de la Dirección General de Epidemiología, todos están los criterios de preparación para una pandemia. Y empiezan a hacerse, no es un instituto, no sabría decir si, pero es cuando empiezan a tener información como más logística. Mandan a gente, bueno, no, hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, a rastrear virus en aves, en animales. No sé si se acuerdan que lo que nosotros esperábamos era la influenza aviar. Y hay desarrollos tecnológicos que están todavía en la parte de la confidencialidad. Les puse el ejemplo que acaba de mencionar también la doctora, el de CanSino. Lo que pasó con Pfizer, Moderna tiene una historia más reciente, pero de mucha tecnología, y lo que pasó con Sputnik, digamos que era algo esperado. Yo siento que no había duda de que eran los polos de desarrollo científico en este componente, el viral, más desarrollados. Para mí, que me dedico a estudiar ese componente, fue una sorpresa lo que hizo China. O sea, China tuvo una vacuna operativa muy rápido. No era un lugar donde uno esperaba que hubiera eso. Entonces, sin meternos en teorías locas, hay como que institutos que están desarrollando tecnologías propias. Los americanos tienen muy claro que esto va a seguir sucediendo. Y bueno, la experiencia es el SARS-1. Después tuvimos nosotros la pandemia de influenza, ¿no? El MERS. Hubo casos de ébola transmitidos en Estados Unidos. Para mí es algo impensable. Es verdad que fue de alguien que fue a atenderlos y regresó, pero, o sea, este mal sueño de que los viajes tan rápidos pueden fomentar las pandemias parece estar siendo cierto. Pero también hay una respuesta de un sector en el que está implicado Bill Gates, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo casi me atrevo a decir que es posible esto, y que seguramente sí lo dice Bill Gates, dado que es Lockheed Martin quien habla a través de él, sea una posibilidad que ya estén ensayando ahorita. Esto de las vacunas tan rápidas sí es una sorpresa para todos nosotros, pero parece que ya lo naturalizamos, ¿no? Pues que hagan una vacuna, como si fuera así, ¿no? Tráete 2 vacunas, ya, una nueva, no funciona así, pero a lo mejor el estímulo económico que han tenido, que ha sido muy importante, facilite la nueva tecnología. Muchas de las nuevas tecnologías pues se desarrollan con dinero y hay polos científicos que se están generando. El chino a mí me pareció algo sorpresivo. He visto algunos estudios de la vacuna CanSino y se me hace buena. He estado viendo algunos otros estudios de estas vacunas que están queriendo ser pulverizadas, y para el caso de pandemias, sobre todo que se empiezan las de vías respiratorias, pues no suena tan improbable. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchas gracias. Ya nos vamos sobre el tiempo. Estamos sobre tiempo, sí. Vamos a cerrar el seminario. Les agradecemos mucho
a nuestros ponentes, doctor Pantoja, doctora Wong, mis respetos, es mi jefaza ahí de la subdivisión de investigación, de bioseguridad del CICUAL, de todo, anda en todo, la verdad, mujer admirable. Para cerrar, después de agradecerles, quiero invitarlos al siguiente seminario, en donde ahora vamos a participar. Invitamos a Departamento de Biología Celular y Tisular, y la ponente pues va a ser la mera jefaza del departamento, la doctora Ustaros, que se disculpó porque su hijo cumple años hoy y viene de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mis investigadores, a mis académicos, les agradezco mucho que hayan participado en este inicio. Va a tratar acerca de la histología de la sangre, y la réplica o el refuerzo farmacológico lo va a dar el grupo de la doctora de la Peña, que desafortunadamente se salió de la sesión, y como entró ese bicho, ya no pudo entrar ella, pero ella ella va a dar la réplica sobre fármacos que actúan en plaquetas, ¿sí? Y así ya tenemos el de micro apartado también con nuestra jefaza, la doctora Margarita Cabrera, y todos los departamentos ya están invitados. Entonces los esperamos. Va a ser, para que lo anoten, 22 de septiembre por Zoom a las 5 de la tarde. Una parte nuestro departamento invitado, la siguiente la réplica de farmacología, y la siguiente va a ser cáncer, y vamos a hablar mucho de cáncer de ovario, anticonceptivos y así. Muchas gracias, doctor Omar, muchas gracias, doctor Domingo, Andy, todo su equipo, Gaby, licenciada Segura, mi doctor Campos, un beso. Gracias a todos. Buenas noches. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, doctor Pantoja. Por aquí atrás. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pantoja, doctora Wong. Andy, ¿me apoyas con el chat? ¿Me grabas el chat, porfa? Hay una pregunta de enipavirus, entonces quien quiera escucharla, bueno, no sé si tengan chance de que le conteste esto a Sí, Javier claro que Álvarez. sí, doctora, adelante. Sí, hace unos días surgió algo que se llama el enipavirus en China también. Hubo una publicación en el New England Journal of Medicine, en el cual reportan 35 casos que fueron causados por un nuevo virus que nunca se había visto en el humano. Se llama Langia, el virus. Este virus ya lo habían encontrado en otros animales, pero no en el humano. Pertenece al género Enipavirus, que es un Paramyxoviridae. Los paramyxovirus son pertenecientes a la familia, bueno, más bien, por ejemplo, un paramyxovirus es el sincicial respiratorio, el sarampión, o sea, esa es la familia de los paramyxovirus. Y de los enipavirus, que es el género, tenemos el virus de Hendra y el virus de Nipah, que también fueron virus emergentes. El virus de Hendra se dieron casos en caballos y en humanos y daban síntomas respiratorios. Y el virus de Nipah empezó a dar casos en el 2000, más o menos 98, 99 por ahí, de cuidadores de cerdos. Entonces a los cerdos les daba infección respiratoria, a los humanos también, y además les daba encefalitis. Entonces han habido brotes esporádicos por enipavirus, pero este es el primer brote de 35 personas con infección respiratoria que encuentran a este virus que se llama Langia, ¿sí? Entonces afortunadamente no es grave ni nada, tampoco se ha documentado transmisión humano-humano, y afortunadamente pues no ha sido así eficiente en esta transmisión, porque si no, pues ahí venía otro virus, ¿no? Esperemos que ya nos dejen en paz estos virus. Sí, un virus zoonótico. Ese es último comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Estén bien todos.